Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy el Coco y hoy me vas a acompañar a visitar el ex centro de detención de La Perla y el ex centro de detención de Dos, que además es el Archivo Provincial de la Memoria. Hay muchísimo por hablar hoy y no te lo voy a poder mostrar todo, pero podés venir a verlo por vos mismo, acá en Córdoba. Así que nada, acompáñame y vamos a ver qué nos encontramos hoy en GQTQC. ¿En qué pensás cuando ves una foto del pasado? De los 60, de los 70, de los 80. ¿Le prestaste atención a los pibes en esas fotos? ¿No te pasa que muchos te hacen acordar a vos? Caminan libres, despreocupados, felices, o así parecen. Porque al igual que vos, compañero de edades, todos los jóvenes de la historia enfrentaron problemas similares. De repente, 50, 100, 200, 1000 años no parecen tanto tiempo, ¿no? Por eso un día, seguramente un 24 de marzo, vas a ver una foto de esos pibes, de esas pibas que tenían tu misma edad, y te vas a acordar de las cosas que les hicieron. Te vas a dar cuenta de lo que sería para vos que quieran hacerte lo mismo. Te vas a imaginar las juntadas con un amigo menos, los llantos por no tenerlo cerca, el miedo de saber que podés perder la libertad de ser quien sos, de hacer lo que amás, o simplemente de amar a alguien de una manera que ellos que no aman nunca van a poder entender. El archivo de la memoria estaba lleno de fotos de esos pibes, y en ningún momento pude evitar pensar que cualquiera de esos podía ser yo. Podría ser vos, podría ser tu hermana, tu primo, tu tío, tu vecino de acá a la vuelta. Por eso, querido, la próxima vez que escuches a alguien minimizando lo que ocurrió en el proceso de reorganización nacional, diciendo que fueron excesos, diciendo que seguían órdenes, te vas a enojar, te vas a poner triste, pero por sobre todo, vas a querer que nadie sufra algo como lo que vivieron esos pibes durante la dictadura. Porque tenés empatía, porque tenés corazón, y sobre todo, porque sos joven. Y acá entre nos, nadie sabe mejor que nosotros lo que implica que no quieran permitirte ser quien sos. Ese día, querido, sentado en el patio de tu casa con un mate amargo, la piel de gallina y la empatía más viva que nunca, ese día te vas a dar cuenta de que sos joven y sos argentino. No porque hayas nacido en esta tierra, sino por lo que esta tierra hizo de vos. Porque lo llevas en la sangre derramada para liberarte, en las jergas que te ayudan a expresarte, lo llevas en las bebidas que te invitan a calmarte y en las expresiones nacionales que traducís en arte. Ese día, amigo, cuando veas las fotos que te devuelven la mirada en las paredes, ese día vas a ser argentino. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Se darán cuenta de que este no es el setup habitual, estamos en un lugar distinto, estamos en el ex centro de detención de La Perla, un lugar muy particular, lo venimos recorriendo hace rato. Hoy tuvimos la oportunidad también de estar en el centro de Córdoba y recorrer el centro de Dos, y ahora estamos con Mati. ¿Todo bien, Mati? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Coco? Un gusto. Bien, por suerte, la verdad, estoy tranquilo, estoy feliz porque nada, tuvimos la oportunidad de ver un lugar espectacular. Me gustaría preguntarte primero que nada qué relación tenés vos con la JUP y qué relación tenés con el ámbito de los derechos humanos. La JUP para mí es mi organización, mi núcleo, donde empecé a militar y sigo arraigado y voy acompañando a quienes tienen los lugares de liderazgo de la organización. Así que invitados por ellos vine a acompañar a los chicos que vinieron de todo el interior de la provincia, San Francisco, Villa María, Río Cuarto y de la ciudad capital. Se darán cuenta de que somos un montón, ya lo habrán visto en las tomas anteriores. ¿A qué edad empezaste a militar, Mati? De chiquito, en los centros de estudiantes del secundario y mucho tiempo antes, cuando yo busco y revisiono un poco, me lleva mi abuela, que por ahí era alguien con mucha referencia en su barrio. Ajá. Y más relacionada a las iglesias y demás, también se suman mis papás, que tienen una militancia activa, un voluntariado en las iglesias y demás, así que desde chiquito tengo los valores de que lo colectivo es lo que funciona y que no estamos solos, que mientras sea colectivo hay tiempo para seguir avanzando. Bien, ¿recordás cuál fue la primera vez que tomaste conciencia o que te percataste de la existencia de lo que después entendimos como el proceso de reorganización? Sí, segundo año de la secundaria. Ajá.
En San Francisco, soy de San Francisco, Bien. existe una ONG que se llama Somos Vientos, que era quienes, junto a la Mesa de la Memoria en la ciudad, motorizaban todas estas cosas tan movilizantes y hablaban cuando muchos todavía por ahí no querían hablar, y me tocaba que mi profe de historia y de ética ciudadana, perdón, Ajá. era una de las referentes de Somos Vientos de San Francisco, así que desde ahí, larga y extensa charla con la profe. Mirá, mucho proceso de aprendizaje. ¿Cuál fue el momento clave que te hizo darte cuenta de que sos peronista? Y desde ahí, cuando uno se da cuenta que no se salva solo y que es el peronismo, el movimiento nacional que pudo interpretar al pueblo argentino, porque es el peronismo, el partido justicialista en sí, Ajá. el que no es que es el radicalismo o demás, sino que a través de Juan Domingo Perón interpretaron al pueblo argentino y en sus banderas me vi reflejado, sí. Bien. ¿En qué dirías que ha colaborado, en qué nos ha ayudado el peronismo con respecto al gobierno provincial? Entiendo que vos estás relacionado al armado del gobierno provincial, pero yo te pregunto cómo se configura el gobierno provincial, en qué nos ha ayudado, en qué nos ha aportado, en qué se diferencia el peronismo de otras partes del país también. Yo creo que relacionado a derechos humanos, bueno, el acompañamiento a lo que fue la media causa de la Perla, las leyes provinciales que revisten y protegen todos estos lugares para seguir habitando la memoria, para seguir encontrándonos en nuestras contradicciones, pero siempre desde el diálogo y del debate, respetando el que piensa distinto, pero siempre sentando un precedente que es que el peronismo cordobés, los dogmas los transforma en políticas públicas Bien. y no se discute por discutir. Creo que eso nos marca una diferencia histórica, quizás, al menos en el último cuarto de siglo, con el peronismo nacional. Mira, ¿te gustaría ver al peronismo cordobés liderando la esquema nacional? ¿Sentís que podría aportar algo que el peronismo porteño quizá no? Sin dudas, sin dudas. Más temprano que tarde va a ser el peronismo cordobés el que resuelva por ahí los inconvenientes que tiene la nación, porque entendemos eso, que hay que ser republicano, que las discusiones progresistas hay que darlas, pero hay que transformarlas en política pública, que al que piensa distinto no hay que aislarlo, sino que hay que escucharlo, llegar a los consensos. Sin lugar a dudas que más temprano que tarde va a ser el peronismo cordobés quien ponga a un presidente de la nación. Y también, bueno, por ahí puede ser asincrónica la entrevista, Ajá. pero quienes la vean en mucho tiempo, capaz la ven mañana, no sé cuándo va a salir. Venimos de la elección de la provincia de Buenos Aires, Ajá. donde un exponente como Kicillof, del peronismo nacional, dijo que van a salir a buscar más fuerzas, que es lo que viene haciendo el peronismo cordobés hace tiempo, Sí. así que se está expandiendo la forma de hacer política. Bien. del peronismo cordobés. Perfecto. Tengo una última pregunta que es, ¿por qué le recomendarías a aquellos quizá que son reacios a acercarse a este tipo de espacios o que dudan de que este tipo de cosas, como fueron la dictadura, hayan sucedido? ¿Por qué les recomendarías venir acá al Centro de Detención de la Perla, D2? ¿Por qué les recomendarías acercarse a aprender sobre esos espacios? Porque la memoria se habita y en esos lugares no estamos condenados a repetir las peores páginas de nuestra historia. No importa desde el punto de vista que uno quiera ver lo que pasó, pero hay que discutirlo y en el debate va a seguir permaneciendo la memoria. Yo creo que hay algo en la democracia que es lo más sagrado, que es respetar al que piensa diferente. Bien. Y que los relatos de odio que por ahí estamos acostumbrados en este último tiempo pueden llevarnos a repetir cosas que no estamos preparados. A nivel nacional, a nivel internacional está pasando. Entonces hay que evitarlo para no llegar a esos momentos y respetar lo más sagrado que tiene la democracia, que es el respeto por el otro.
Bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Mati. De verdad, me resulta muy interesante poder estar en un espacio como este y hablando con personas como ustedes, que sé que son personas capacitadas y que justamente, como vos decís, habitan estos espacios. ¿Querés mandar un saludo, decirle algo a alguien que te pueda estar viendo? No, felicitarte a vos Muchas gracias. por luchar por tus sueños, que los sueños se trabajan y se cumplen, y que entender el nuevo paradigma comunicacional es esto, encontrar que querés expresar algo, que querés contar algo y hay que hacerlo porque hoy la comunicación es enteramente global, así que felicitaciones y muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a vos. Qué tipazo, la puta madre. Un gusto, Mati. Nos vemos. En las afueras de Córdoba, sobre la Ruta 20, hay un lugar donde el silencio pesa distinto. Un sitio que durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1982, fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del país. El centro de detención de La Perla. Por sus pabellones y calabozos pasaron más de 2.500 personas. Hombres y mujeres, secuestrados por las Fuerzas Armadas. La mayoría, militantes políticos, como vos. Estudiantes, como vos. Trabajadores, como vos. O simplemente gente que sospechaba de pensar distinto. La Perla no era una cárcel, era una maquinaria del terror. Allí, las víctimas eran interrogadas bajo tortura. Muchos fueron asesinados y la mayoría, aún hoy, continúan desaparecidos. La Perla no solo fue eso. Hoy en día es un símbolo de memoria. Durante el juicio de Córdoba en 2016, uno de los más grandes por delitos de lesa humanidad en Argentina, más de 40 represores fueron condenados. Entre ellos, Lucio Benjamín Méndez, jefe del tercer cuerpo del ejército y responsable directo del centro. Hoy La Perla es un espacio para la memoria, abierto al público. Vos podés ir. Un sitio donde las voces de quienes no pudieron hablar siguen diciendo presente. Porque recordar no es quedarse en el pasado. Es simplemente una forma de no permitir que el horror se vuelva a repetir. Bueno, yo les dije que no iba a ser la única entrevista. Ahora estamos con Cami Pasadini, también otra referente muy importante de la ciudad de Córdoba. Me parece interesantísimo. Hace mucho que tenía ganas de venir a Córdoba a poder hablar con gente del lugar. Siempre tratamos mucho en el programa la diferencia de crecer en un pueblo, crecer en una ciudad y crecer en una ciudad grande. Por eso aprovecho para preguntarte qué diferencia hay entre la militancia de una ciudad pequeña y de una ciudad grande. ¿Cómo se vive la militancia en Córdoba? Bueno, ante todo agradecerte por haber venido, Valen, y por el entusiasmo también a todo este encuentro. Creo que una de las principales diferencias que tenemos respecto a la ciudad, vos dirás capital o capaz una ciudad más grande, y con respecto a otras, bueno, creo que principalmente las ciudades capitales tenemos como más capas en lo que tiene que ver con ciertos espacios de poder o cierto contacto con algunos dirigentes, por lo tanto muchas veces sentimos más lejanas algunas políticas, lo que genera también como una, podemos decir, desmotivación en las ciudades grandes. También es cierto que la ciudad grande tiene más acceso a más cantidad, por lo tanto es como que el abanico es más variado. Ajá. Siento que las ciudades chicas quizás se conocen más todos con todos, entonces quizás la organización es más simple. Bien. Y también tienen un acceso más cercano a ciertos puestos de poder y a ciertos dirigentes, pero también creo de que muchas veces el acceso a ciertas cuestiones quizás más complejas o más de organización o más variantes, eso no se da tanto como en las ciudades capitales. Bien. Cuando te referís a capas, te referís a este concepto que escuché que lo mencionaron varias veces, es algo que yo no tenía tan incorporado, que es capilaridad. ¿Se refieren a eso? Claro, sí, exacto, a lo que tiene que ver con los diferentes accesos, que puede ser las diferentes esferas, digamos, de la política. Puede ser una cuestión más de territorio, una cuestión más de gestión, digo, en ese sentido es como que ahí es un abanico de posibilidades y que también tiene que ver con niveles. Ajá. Tengo dos preguntas que van juntas. ¿Recordás cuál fue
la primera vez que tuviste conciencia sobre lo que fue el proceso de la dictadura y recordás cuál fue la primera vez que escuchaste hablar sobre peronismo? Bien, van juntas, como decías, pero a mí me pasa lo siguiente. He tenido, por suerte, una infancia, una adolescencia, digamos, un trayecto de crecimiento muy cercano en cuanto a las discusiones de fortalecimiento de democracia. Ajá. Y en particular lo que tuvo que ver con la última dictadura cívico-militar. Entonces, yo siempre digo que tuve la suerte de estar cerca de las discusiones, de las conversaciones. He tenido procesos de formación desde hacer prácticas en el archivo que estuvimos antes preprofesionales. Cuando fue la inauguración de este espacio de La Perla, yo estuve. Bien. Digo, por suerte he tenido una familia que ha conversado mucho al respecto y encuentro peronismo, y ahí te voy a sumar. Yo no sé cuándo empecé a ser peronista, es una cosa que lo tengo incorporado desde siempre. Se nace. Sí te puedo decir de que el fortalecimiento fue en una materia que era ciencia política en el secundario, en el cual ahí empezamos a leer de manera, podríamos decir, más institucional respecto a políticas de Perón, que yo ya antes había leído y me había sentido cómoda, pero podríamos decir que ahí me lo tomaron en un examen y yo me acuerdo que cuando se lo entregué al profe, le puse, profe, definitivamente yo soy peronista. Y así fue cuando, digamos, el acercamiento más puntual que yo te podría decir que me acuerdo. ¿Cuál es tu relación con la JUP y qué lugar de militancia ocupas? Vos en este momento estás militando en algún lugar en particular y ¿ocupas algún cargo, algo por el estilo, o militas libremente? Bueno, en mi caso, yo hace 7 años que soy parte de la Juventud Universitaria Peronista. Yo en mi caso estudié en la Universidad Católica de Córdoba, por lo tanto no tenía el contacto directo, pero sí me pasó que me acerqué un día y dije, yo quiero militar partidariamente, quiero ser un cuadro técnico político, y así es como conozco a la JUP hace 7 años. En ese proceso, los últimos 2 años fui secretaria académica, y actualmente, ya desde 3 meses, asumí la presidencia de la organización. Bien. Ha sido el espacio en el que he militado toda mi vida, es mi escuela de formación política, en la cual he conocido grandes referentes como Matías de Clemente, que anteriormente conversabas con él, y en la que yo digo que independientemente del grupo humano, que es maravilloso, también ha sido mi plataforma política de concepción de formación, y al día de hoy lo sigue siendo, ¿no? Ajá. ¿Qué responsabilidad implica llevar adelante la presidencia de un esquema y un lugar tan importante como lo es este? Mira, es una responsabilidad enorme. Siempre me gusta decir de que por suerte estoy rodeada de los mejores. Nada es posible solo. Hay un equipazo atrás y al lado acompañando y llevando adelante un montón de acciones. Creo que hay una coyuntura particularmente hostil respecto a lo que es ser joven, ser estudiante y ser peronista. Las 3 cuestiones en las cuales nosotros trabajamos de manera profunda, pero creo que también hay un gobierno provincial encabezado por Martín Yarlora, quien fue militante de nuestra organización y que respeta mucho y valora mucho, que acompaña ese proceso. Entonces, que nosotros, yo siempre digo lo mismo, es tranquilizador saber que semejante conductor ha sido parte de una organización, y a la vez también es un desafío enorme como generación romper con ciertos esquemas, ciertas lógicas, por lo que tiene estas 2 cuestiones, ¿no? Y frente a un gobierno nacional que está constantemente diezmando los derechos, proliferando los discursos de odio, creo que ahí redoblamos la apuesta, pero también redoblamos el desafío, ¿no? Bien. Tengo una última pregunta que es probablemente la más simple y la más compleja al mismo tiempo. ¿Qué pasa con el peronismo a nivel nacional? Es como el jingle, la del peronismo, ¿lo escuchaste? Claro, sí. ¿Qué pasa con el peronismo a nivel nacional? Mira, yo creo que el peronismo a nivel nacional es un discurso que ha caducado, fue un proyecto que quizás en su momento funcionó, pero también hay que entender de los procesos y la cuestión cíclica en ese sentido. Creo que ha caído en algunas cuestiones que podríamos dar ya como decir, bueno, hay que darle lugar a otras cosas y empezar a entender de que el proyecto y la propuesta de una Argentina verdaderamente federal hoy la lleva adelante el peronismo cordobés. Bien. Y de eso estoy convencida, por eso trabajamos, y creo que también ha sido el peronismo cordobés el que ha sabido interpretar de manera más concreta e implementar de forma también en acciones concretas, en políticas públicas, lo que verdaderamente necesita la nación. Ajá. Yo creo que algunas de las cuestiones que sucedió con el peronismo nacional fue quedarse en los discursos, y que quizás el problema fue de que de esa manera le abrimos la puerta
a personajes como el actual gobierno nacional. Entonces digo, hay ahí una mea culpa que me parece importante que le haga el peronismo nacional, y nosotros como peronismo cordobés, digo, hace 25 años que gobernamos esta provincia y no es en vano, digo, me parece que en ese sentido es importante reivindicarlo, trabajarlo y hacérselo saber a la gente, ¿no? Creo que hoy en día el lugar que representa el peronismo cordobés dentro del peronismo es fundamental, y creo que son quienes marcan el faro de la nueva era. Ajá. Me alegra porque hace mucho que no escuchaba algo tan centrado y con lo que llevara tanto el hilo de más o menos lo que pienso yo. Tengo una última pregunta, si tuvieras que decirle a aquel que, lo mismo que le pregunté a Mati, a aquel que es reacio a acercarse a este tipo de espacios, a aprender sobre la memoria, la verdad, sobre la justicia, aquel que lo niega, ¿qué le dirías? Primero, y lo ligo con lo que te decía antes de la cuestión, yo creo que no hay que tenerle miedo a volver a hablar de peronismo. Creo que tenemos que hablar de peronismo en mi caso porque es el movimiento que me trasciende. Creo que hay que hacer una actualización doctrinaria, por supuesto, de lo que tiene que ver con la cuestión de los partidos, pero no hay que tenerle miedo a las discusiones. Bien. Creo que como jóvenes esa es una primera bandera. Y ahí es donde entra la cuestión de los derechos humanos. Cuando nosotros, ¿por qué le diría yo a alguien que se acerque? Por una cuestión humanitaria. Ajá. Porque para vos poder ser buena persona, para poder ser buen político, para poder ser buen profesional, primero tenés que ser buena persona. Bien. Y entender que el respeto por el otro y por la integridad, aunque nosotros pensemos distinto, partidariamente, ideológicamente, este tipo de espacios nos materializa esa lucha. Y en esto de la memoria activa, de volver y decir, ha pasado un montón de tiempo, sí, pero hay un montón de cuestiones que se siguen reproduciendo, ahí está la responsabilidad. Bien. Digo, en ese sentido yo tuve la posibilidad durante toda mi vida de tener esas discusiones, entonces yo tengo la doble responsabilidad de acercarme a la otra y decir, che, estas cosas no tienen que seguir pasando. Y la única manera de que no vuelvan a pasar es volviendo a conversar sobre eso. Excelente, Cami. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Fue un a vos gusto por realmente. venir. No, para nada. Cuando quieran, saben que lo que necesiten podemos volver a charlar. Un Será gusto. un gusto. Bye, Gracias. bye. Chao. Lo que tuvimos la oportunidad de ver hoy es solamente un recordatorio de que este tipo de cosas no tienen que volver a ocurrir jamás. Es realmente un gusto por parte de GQTQC que nos inviten a este tipo de espacios y les agradecemos a ustedes por acompañarnos en todo esto. Nos vemos la próxima en otro capítulo de GQTQC. Bye bye.